Bueno, buenas noches. El tema de hoy es la oración, nuestra mejor inversión diaria. Como introducción vamos a hacer la pregunta, ¿qué hacemos normalmente cuando queremos asegurar nuestro futuro? Muchos piensan en hacer inversiones, ahorrar dinero, comprar propiedades, abrir un negocio o buscar maneras de que su dinero crezca en el tiempo. Y está bien administrar con sabiduría los recursos que Dios nos da. Pero hay una inversión aún más importante, más segura y más productiva que cualquiera que podamos hacer en este mundo. La inversión de nuestro tiempo en la oración. Cuando invertimos en dinero, no tenemos garantía de lo que puede pasar. Pero cuando invertimos tiempo con Dios en oración, no hay pérdida posible. Todo lo que sembramos en su presencia se multiplica en bendiciones reales, en sabiduría, en paz, en dirección clara para nuestras decisiones y en un fruto que dura para siempre. La oración no solo nos ayuda en el presente, también nos prepara para el futuro, nos protege de errores y nos da fuerza para cada etapa de la vida. Hoy el Señor nos invita a ver la oración como nuestra mejor inversión diaria, mucho más valiosa que cualquier cuenta bancaria o propiedad, porque su rendimiento es eterno y su fruto es seguro. Así que acompáñennos en el corazón abierto, con el corazón abierto, porque vamos a descubrir juntos cómo hacer de la oración el mayor tesoro de nuestras vidas. Vamos a dividir esto en varias partes. En la primera parte, Dios tiene el control de nuestro tiempo y nuestras decisiones. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros no siempre sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe hacerlo, sí sabe qué hacer. Cuando nos apoyamos solo en lo que pensamos, podemos tomar caminos equivocados y perder tiempo valioso, porque en esta vida tenemos un inicio y tenemos un fin. Si es que Cristo no viene antes, lo normal y lo que ha sido en los últimos años ha sido así. Entonces, cada tiempo que nosotros invertimos en hacer algo, cada momento, es un tiempo valioso que no vuelve. Y Dios lo sabe. Pero cuando oramos y nos rendimos a su dirección, Él endereza nuestros pasos. Orar es decir: Señor, yo confío más en ti que en mí mismo. Y es eso un acto de humildad que Dios honra. A Dios le agrada en su corazón cuando nosotros nos rendimos ante Él, porque para eso fuimos diseñados. Él endereza nuestras sendas, nos lleva por donde verdaderamente debemos ir y nos libra de andar en círculos o de perdernos en actividades innecesarias. ¿Por dónde debemos ir? Por lo que es nuestro propósito, para lo que fuimos diseñados para hacer en este mundo. El punto 2 es: el silencio ante Dios es clave para escuchar su dirección. Y eso significa básicamente no llenarnos la cabeza de pensamientos constantemente. Aprender a que nuestra mente esté en silencio, a que nuestro espíritu esté en silencio y no desesperarnos por eso y aceptar que Dios nos hable en ese momento. En Salmos 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Muchas veces oramos, pero no hacemos silencio para escuchar lo que Dios quiere decirnos. No solo debemos hablarle, también debemos guardar momentos de silencio en su presencia. De hecho, los mensajes que Dios me ha dado en mi vida personalmente han sido en esos momentos en los que he estado orando y de pronto he puesto la mente en blanco y he aprendido a tener paz en ese momento y no desesperarme porque simplemente no estoy pensando nada. Porque también Dios nos dice que la vida en sí mismo no se trata de nosotros, sino de cómo Dios obra en la vida que Dios nos ha dado. Y por eso aprender a tener el vaso vacío para recibir de Dios es importante. Y eso es una práctica que se adquiere poniendo todo en sus manos. Y ahí es cuando Dios me ha dicho: haz una cosa o no hagas la otra, o me ha dado mensajes que han tenido sentido años después. Y que luego, como
tuve la oportunidad de escucharlo, sabía lo que tenía que hacer. Y es una garantía porque luego Dios además, es algo que he aprendido en la práctica también, a Dios le gusta afirmar sus milagros. O sea, una vez que Él ejerce el milagro en tu vida o hace su voluntad en tu vida, una vez que te rendiste ante Él, Él te deja claro que fue Él el que obró, para que no haya absoluta duda y para que no haya duda en tu corazón, y está en nosotros mantener el contacto con Dios y no olvidarnos y no pensar luego que fuimos nosotros, porque todo es para su gloria y honra. Y entonces ese es el trabajo de nosotros. Dios no nos deja solos, Él habla a nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escuchar. Aunque no siempre sea una voz audible, sentiremos su guía clara en nuestro interior. El punto 3 es, Dios quiere que demos fruto en nuestra vida. En Juan 15:5 encontramos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí se refiere Jesús cuando está hablando, los pámpanos son las ramas de la vid, el árbol que da la uva, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué alimenta ese pámpano, esa rama que somos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y ese fruto que sale de nosotros son los frutos del Espíritu Santo, entre ellos el amor. Y hay una lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en la misma Biblia que podemos investigar. Yo los invito a que lo investiguen, la lista de frutos del Espíritu, para que puedan saber que cuando estamos conectados a Dios, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no significa que nosotros debamos de buscar el fruto, sino significa que es una forma de darnos cuenta de que estamos siendo fructíferos para el Señor. Pero cuando alguien venga y nos diga, qué amoroso que eres, nosotros tenemos que decir, gloria a Dios, yo solamente estoy haciendo la voluntad del Padre. Entonces, es un rendir y los frutos demuestran de que Dios está obrando en nosotros. Nosotros fuimos creados para dar fruto, para tener una vida llena de propósito y bendición. Pero si no permanecemos conectados a Jesús, como los pámpanos a la vid, todo esfuerzo será inútil. La oración es permanecer en Él. Es estar pegados a su vida, a su fuerza y a su amor. Y cuando permanecemos así, nuestras acciones tienen peso eterno. Nuestra vida bendice a otros y nosotros mismos experimentamos la alegría verdadera. El punto 4 es encomendar nuestros planes a Dios asegura su éxito. En Proverbios 16:3 encontramos, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No basta con hacer planes bonitos o tener buenas intenciones. Necesitamos poner en oración cada plan, cada proyecto, cada deseo para que sea Dios quien lo bendiga, para que sea Dios quien obre a través de nosotros, para que ese plan, si es voluntad del Señor que se cumpla a sí mismo. Porque además podríamos tener ideas y pensar que son buenas y de pronto las ponemos en oración y Dios nos dice, no lo quiero para tu vida en este momento. Y en oración Dios nos habla y nos dice, lo descartamos. Entonces, si damos paso a continuar con ese plan, estamos obedeciendo a la carne, no necesariamente al demonio, pero es una carnalidad, porque no estamos conectados al Espíritu y entonces no va a haber un fruto correcto de eso. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. El que de pronto hagas una inversión y que la inversión se convierta en millones, no es parte en sí mismo del plan de Dios, sino lo que pasa luego con eso que tú haces y cómo tú trabajas con eso que Dios te da. Y ahí están los frutos del Espíritu. Benignidad, paciencia, amor, que están en la lista que les invito a buscar en la Biblia, los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos poner en oración cada plan, cada proyecto, cada deseo. Cuando lo hacemos, nuestros pensamientos son afirmados por el mismo Dios. Él pone orden en nuestras ideas, nos corrige si vamos mal y nos guía hacia los planes que realmente valen la pena. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos si antes de actuar, primero oráramos sinceramente? Para terminar, el punto 5 es, la oración es una inversión que rinde frutos eternos. Cuando tenemos un árbol que rinde frutos, que nos da frutos,
nos da una pera, una manzana, un aguacate, qué bonito. Lo tenemos, lo cosechamos, lo vemos, tiene unos días ahí, le damos tiempo de maduración si es que le falta un poquito. Luego lo cortamos, lo disfrutamos, agradecemos a Dios y se acabó el fruto. Pasó la temporada de mangos, pasó la temporada de aguacates y se acabó. Y esperar otra vez. Pero dice aquí que la oración es una inversión que rinde frutos eternos. En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestro tiempo de oración nunca es un tiempo perdido, porque Dios nos trae a este mundo para vida eterna y estamos en este periodo de prueba para conocerlo y obrar a través de Él. Pero a Dios le importa más lo que pasa cuando dejamos este cuerpo. Entonces nos preparamos para eso y Él quiere traer inclusive el reino de los cielos a nuestras vidas antes de que nos vayamos, para que tengamos esa experiencia aquí mismo inclusive, y lo dice en la Biblia. Aunque nadie más nos vea, aunque parezca que no estamos haciendo nada, en realidad estamos sembrando en el reino. Y el mismo Dios que ve lo secreto, que ve en lo secreto, promete recompensarnos. La oración transforma el corazón, afina los sentidos espirituales y abre puertas que solo Él puede abrir. Así que cada minuto invertido en orar será eternamente recompensado, porque todos esos frutos nos los llevamos a la eternidad. Entonces, por eso les digo, tienen que revisar cuáles son los frutos del Espíritu, porque esos frutos del Espíritu son los que nos vamos a llevar con el Señor. Y van a estar en nuestro corazón y nos vamos con Él con esos frutos. Por eso es importante que esos frutos crezcan, que esos frutos se mantengan, porque esos frutos sí nos los vamos a llevar. Conclusión, orar es la forma más sabia y amorosa de administrar nuestro tiempo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena. Así que no tengamos miedo de detenernos, de hacer silencio, de rendirle nuestros planes. Él sabe mejor que nosotros cómo guiarnos, cómo protegernos y cómo llevarnos a dar el mejor fruto de nuestras vidas. Muchas veces tendremos que obedecer, aun cuando no entendamos, pero lo que sí vamos a tener claro, que la orden fue de Él porque estuvimos en oración. Podemos estar en oración y luego hacer la pausa y tener la mente en blanco y ahí Dios nos puede hablar también. Nos puede hablar en la misma oración, nos puede hablar mucho tiempo después, quizás no nos hable en ese momento y lo haga en su momento, pero cuando nos hable, si estamos en oración constante, vamos a tener la certeza de que Él es hablando. Porque Él solamente hace ese switch con nosotros cuando hemos rendido nuestro corazón a Él y hemos abandonado la carne para poner primero el Espíritu, que es el Espíritu que Él nos da, para salir de la M y entrar al FM. ¿Correcto? Entonces hoy decidamos juntos hacer de la oración nuestra inversión diaria más valiosa. Vamos a cerrar esta primera parte con una oración. Amado Padre Celestial, hoy nos detenemos delante de ti, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Te entregamos nuestros caminos, nuestros sueños, nuestras decisiones y todo lo que somos, porque confiamos en que tú tienes los mejores planes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a esperar en ti, a no adelantarnos ni ir por caminos que no nos llevan a tu voluntad. Enséñanos, Padre Santo, a guardar silencio en tu presencia, a escuchar tu dulce voz que nos guía con amor y sabiduría. Queremos permanecer en ti, Jesús, como los pámpanos a la vid, para que nuestra vida dé el fruto que glorifique tu nombre y bendiga a otros. Recibimos hoy tu paz, Señor, tu dirección y tu gozo, sabiendo que tú estás en control de cada paso que damos. En el nombre precioso de Jesús oramos, confiados y agradecidos. Amén y amén. Y para la segunda parte nos acompañará Sandra. Buenas noches. Siguiendo el tema, nosotros nos preguntamos con esto, ¿cómo podemos conectarnos con Dios? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Tal vez de pronto se nos hace difícil, no podemos, no se nos ocurre espontáneamente. Entonces,
el mejor lugar en donde empezar es con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el mismo Jesucristo nos lo enseñó, pero ¿qué sucede? Que como está tan memorizado, tan de memoria, no tomamos conciencia realmente de la profundidad que tiene la oración. Entonces, yo ahora voy a leer la oración, pero en una versión que es en la de traducción del lenguaje actual, para que nosotros, es la misma oración, pero es con otro lenguaje y lo vamos a percibir de otra manera. Entonces, esa es una ayuda que nosotros podemos tener para empezar a orar. Entonces, empezamos en Mateo 6, 8, 13. Dice, Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Amén. Entonces, qué distinta se escucha esta oración y nos hace ver qué tan profunda es. De ahí podemos analizar todas las cosas y podemos entrar en una profunda oración. Entonces, ¿qué en sí es la oración? ¿Por qué oramos? ¿Porque queremos pedir cosas? ¿Porque queremos sentirnos tranquilos? ¿Porque tenemos necesidades o tenemos deseos? ¿Solo para eso oramos? No, realmente la oración es algo más. La oración es una comunión con Dios. La oración, Dios mismo nos invita a una reunión con Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros sentimos constantemente. Es una invitación que el Padre tiene los brazos abiertos para esperarnos a nosotros. ¿Sí? En Éxodo 17, 10, 14 me gustó mucho porque este versículo, este pasaje de la Biblia me explica a mí en particular es cómo orar por otros. Muchas veces dicen, oh, sí, tú oras, tú vas a la iglesia, tú eres cristiano, tú eres, qué sé yo, tú crees en Dios, entonces ora. Pero te mandan la tarea, como que si la tarea es tuya, pero la tarea es de otro, porque a otro le están poniendo ese sentir de orar. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo es. ¿Sí? Voy a leerlo. ¿Sí? Éxodo 17, 10, 14. Dice así. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Quiere decir que iba ganando en la guerra, cuando alzaba sus manos. Mas cuando él bajaba la mano, su mano, prevalecía Amalec, el otro grupo. Y las manos de Moisés se cansaban, porque esa guerra, esa batalla duró horas. Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Ellos dos le levantaban las manos, porque se dieron cuenta que cuando las bajaba, los otros estaban ganando. Entonces, ellos mismos le levantaban los brazos que siga clamando a Dios. ¿Sí? Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Cuántas horas él estuvo? Tenía que estar con las manos ahí intercediendo por los que estaban peleando en el campo de batalla. Porque muchas veces no vemos esa guerra que espada del caballo, pero estamos en un campo de batalla. ¿Sí? Entonces, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Quiere decir que Dios no iba a dejar ni rastro, que no haya memoria. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay esa honra a Dios, Dios saca como hierba mala, que no haya memoria, que no se vea que esa persona pasó por aquí. Es duro, pero yo les digo lo que está en la Biblia. Entonces, para mí ese es un ejemplo. Cuando alguien dice, wow, necesito oración, estoy afligido, me siento mal. Ok, vamos a orar. Oremos juntos. Tenemos un grupo. Podemos orar y para eso estamos los hermanos en Cristo, para ayudarnos y apoyarnos, porque muchas veces las batallas son muy fuertes, muy largas, que te hacen caer al piso, que te hacen caer en lo profundo y te hieren tu corazón. Y para eso estamos todos los hermanos en comunión con Jesús, con Dios, que nos damos la fuerza para levantar las manos del que está caído en ese momento, ¿no? Para eso sirve, pero este es un claro ejemplo de qué forma nos debemos de ayudar, de qué forma debe ser esto. No todos en grupo, en conjunto, levantando las manos del otro, no murmurando, no hablando, sí, ¿qué dirán? Uy, ¿cómo fue? ¿Y qué? Pero dime bien cómo fue, en qué te tengo que orar por ti. No tengo ni que saber. Simplemente sé que hay un problema y vamos todos a apoyar en oración, pero con esa persona, no con la ausencia de esa persona, ¿no? Quieren apoyo, perfecto, oremos juntos. Y acá en la Biblia lo indica muy bien. Luego, yo estaba averiguando y estaba leyendo esto, que lo quiero poner acá. Dios Padre nunca está lejos de ninguno de nosotros. Él trabaja con nosotros, invitándonos y cortejándonos a que nos acerquemos a Él. Eso está en Hechos 17:27. Y también en Romanos 8:34 tenemos que nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ora por nosotros, incluso cuando nuestras oraciones flaquean y tropiezan. ¿Qué dice ahí? Que Él intercede por nosotros. Y no solo Él, el Espíritu Santo intercede con nosotros con sonidos indecibles, dice. Entonces, el Espíritu Santo ora en nuestro interior con gemidos indecibles, y eso está en Romanos 8:26. Cada miembro de la Trinidad actúa siempre antes, durante y después de nuestros momentos en oración. Por eso, cada vez que nosotros sentimos una urgencia para orar o en la madrugada de pronto nos despertamos de golpe y ni sabemos por qué, es que estamos recibiendo una invitación para orar con Dios. Cuando sentimos ese, wow, entonces voy a empezar a leer la Biblia o voy a terminar de leer mi Biblia este año o qué sé yo, quiero leerla nuevamente. Esa es una invitación que Dios te está dando porque Dios quiere hacerte conocer otra cosa de lo que Dios no conocemos, porque Dios es un Dios infinito. Nunca ningún ser humano lo va a llegar a conocer en su totalidad, porque Dios es perfecto. Entonces, en el entendimiento del ser humano nos es muy difícil, pero es imposible conocerlo totalmente a Él. Por eso, como Arturo decía, son los frutos eternos que nos lo vamos a llevar en la eternidad. Y eso de verdad llamó mucho mi atención, a mí que me encantan los árboles y los frutos. Claro, son frutos eternos. Y como uno cuida sus árboles para que den buen fruto, entonces ahí digo, wow, entonces debe de ser muy constante nuestra oración, como dice, mantengámonos en todo momento orando, en todo momento, porque no sabemos en qué momento alguien va a necesitar la oración o nosotros mismos necesitamos, o toda ese conjunto de oración es una comunión que nos acerca más a Dios. Es como que si yo te visito un día, ok, me conoce un poco, pero si
yo visito constantemente y nos visitamos y conversamos y reunimos y nos reímos y lloramos y nos aconsejamos, ya es una comunión, nos estamos conociendo mucho más, iguales con nuestro Padre Celestial. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, con el primero que corramos sea con Él. Igual como nosotros como padres humanos queremos que el primero que corra a nuestros hijos, nuestra familia, sea a nosotros, ¿no? Igual Dios quiere que corramos a Él. Entonces, voy a leerles también. No hay manera incorrecta de hablar con Dios. Muchas veces decimos o no, yo no sé cómo empezar, entonces eso a veces les corta a las personas, ¿no? Entonces basta con mirar algunas de las distintas maneras que David, el rey David, se dirige a Dios en los salmos. Entonces de aquí he tomado como de los 40 primeros salmos más o menos que dice. En el Salmo 6:2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿No? Le está diciendo que tenga misericordia. Luego el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Suena duro, pero a veces el ser humano se siente así. Y Dios tuvo la certeza de que esto está escrito en la Biblia, para que nosotros muchas veces que no sabemos cómo orar, que pasamos dificultades en este mundo, tengamos esa puerta, esa ventana, eso que nos pueda conectar a Dios. Por eso a veces los salmos a mí me encantan. Es el primer libro que yo leí de mi Biblia. Y yo, como decía hace unos días, yo siempre veía, entonces yo revisaba los salmos y decía, leía los títulos, petición de ayuda contra el enemigo, y decía, yo quiero eso, Dios libra de la aflicción, ay, yo sí quiero, y empezaba y comenzaba a orar y empezaba así a tener una comunión con Dios, ¿no? Como lo que sentía mi corazón lo iba diciendo en los salmos, de ahí iba cambiando los salmos según lo que yo pasaba, y así eso me ayudó a abrir el campo de oración, ¿no? A entender más y conocer más a Dios. No, eso quitó el miedo, el temor de que tal vez me arrodillaba en mi habitación a solas y oscuras, como decía la palabra, y decía, ¿y ahora qué? No pasa nada, o a veces sentía como algo medio raro. Entonces hay que pasar, dar un paso más y ahí recordar y decir, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, yo no temeré, sé que no soy perfecto, porque en ese momento que tú te estás acercando más a Dios, o mejor dicho, Dios se está acercando a ti, se siente muchas veces el espíritu de uno siente un temor. Y si tú sientes miedo, cortas eso y ya no hay la comunicación. Entonces ahí tú dejas de pensar, Señor, tú eres bueno y fiel. Y algo que a mí me ayudó mucho es decir, Señor, si yo estoy acá en este momento con todas mis imperfecciones y cosas, es porque tú me estás dando aliento y porque tú no olvidaste de despertarme hoy. Y tú sabes que todos nosotros somos hechos de polvo de tierra. Entonces, Él conoce las imperfecciones que tenemos. Aún así, Él quiere que nos acerquemos a Él. Entonces, no temamos porque Él nos va a recibir siempre. Entonces, también, ¿qué dice? Salmo 34:5. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El Salmo 36, 5, 6 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Luego el Salmo 38, 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Ante Dios no hay nada oculto. Dios sabe qué hacemos, Dios sabe hasta lo que vamos a pensar, Dios sabe cuántos cabellos tenemos exactamente. Entonces, Dios lo sabe todo, Dios sabe todo de nosotros.
Simplemente Él quiere que nos acerquemos a Él para Él reconfortarnos, para enseñarnos su sabiduría, para enseñarnos qué hacer, para enderezar nuestro camino, porque si el camino es por el norte y nosotros estamos yendo para el sur, bueno, o algunos me dirán que pérdida de gasto de gasolina, pero no estamos hablando de eso. En lo natural es, wow, qué pérdida de tiempo, de gasolina, dinero, yo qué sé. Imaginémonos en lo espiritual. ¿Cuántos banquetes nos estamos perdiendo? Entonces, si ya escuchamos que Dios nos ama, que Dios nos espera, eso nos invita a buscarlo más, a encerrarnos más, a querer un poco más de Él, ¿no? Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. No es posible contarlos ante ti. Entonces ahí vemos las maravillas de Dios. Luego también todas las invitaciones que Dios nos hace, dice, ¿no? A lo largo de la Biblia el Señor nos recuerda que somos bienvenidos, que somos amados, que tenemos un lugar con Él como miembros de su familia. Si alguna vez dudamos de estas verdades, tomémonos un momento y en la Biblia acá encontramos Isaías 55, 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Qué lindo, ¿no? Qué linda invitación. Luego también dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Luego en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y recordemos que ahí dice que luego no tendremos sed porque es agua que nos quita la sed eternamente, ¿no? Entonces, qué lindo. Luego, Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven a mí. Siempre nos está llamando, nos está dando la bienvenida, siempre. Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cómo vamos a confiar en Él? Cuando le entregamos nuestros problemas, nuestras solicitudes, nuestras ansias a Él. Y Él nos da paz, nos da calma, tal vez nos da un milagro. Entonces, con todas esas cosas que vivimos, vamos a tener la certeza que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios te escucha, que Dios sí le interesas tú entre los millones de personas que hay, te escucha a ti. Y eso es lo lindo, ¿no? Tiene 1000 personas, pero te está escuchando a ti. Y eso es incomparable, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Luego, el último que voy a leer de esto es Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca, ¿no? Muchos se preguntan cómo orar cuando tengo una situación imposible, cuando algo pasó y no puedo orar, no puedo porque pasé una dificultad muy difícil, mi corazón está roto y hay momentos que el ser humano se quiebra y solo puede llorar o tiene angustia, miedo y no puede. Entonces, cuando el dolor es tan intenso que apenas podemos respirar, solo podemos llorar o tener cólera o quedarnos pasmados. ¿Qué debemos hacer, no? Dios estaba preparado para los momentos oscuros como estos. En este mundo caído y roto, Jesús vivió en este mundo y sabe lo difícil que es. Entonces, nos ha dado palabras para orar cuando el dolor es profundo.
hay oraciones que son de lamento y están en la Biblia. Y les voy a leer solo algunas. Acá dice Salmos 3:1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Salmos 6:6. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Salmo 10:12. Levántate, oh Jehová Dios, no te olvides de los pobres, o no te olvides de mí, y uno puede decir según lo que está pasando, ¿no? Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? A veces el ser humano se siente así, se siente solo, se siente que no hay nadie más. Entonces ahí, esta es una puerta que nosotros podemos clamar a Él. No es una falta de respeto decirle por qué me has desamparado, ni decir Salmo 55:1, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica, ¿no? Esas son palabras que ayudan o dicen, oh Señor, ¿me estás escuchando? O ¿hasta cuándo, Señor? Y eso está en los salmos. Entonces, no, esas son puertas que el Señor mismo ha visto y ha provisto para todos nosotros, para que haya cualquier circunstancia, nosotros podamos acercarnos a Él sin pensar que estamos faltándole a Él, y eso lo vemos en los salmos. Entonces, así nuestro corazón esté roto, dolido y no podemos realmente, yo sí les diría que los salmos son una herramienta que Dios mismo se ha asegurado de que lo tengamos ahí. ¿Sí? Ya con esto cierro con una oración para ya cerrar el tema. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor incondicional para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás esperándonos con los brazos abiertos. Danos la fuerza, fortaleza, confianza. Quita todo el temor, Señor, para acercarnos a ti y para tener un grupo y acercarnos a un grupo que nos apoye en oración, Señor, para que levante nuestras manos, Señor, para que nos enseñe a orar, para que podamos orar todos juntos, mi Dios, como a ti te gusta, Señor. Y para que hagamos caso cuando nos despiertas en la madrugada y quitarnos ese sueño, Señor, y poder orar a ti. Entregarnos a ti, Señor, transforma nuestro corazón, que seamos obedientes y seamos capaces de poder cambiar el rumbo de nuestra vida a lo que tú nos estás diciendo, Señor, porque tú eres sabio para comunicarte con nosotros. Gracias te damos, oh Dios Rey Celestial, gracias por tu amor, infinita misericordia que tienes para todos tus hijos. Pon ese querer, Padre, en cada uno de nosotros para orar, para buscarte, Señor, con ansias, porque tú eres el que nos premia, mi Dios, y también para leer tu palabra, que es la verdad. Danos la fuerza, Señor, danos ese querer como el hacer, Señor, y declaro que ningún arma forjada contra nosotros puede prosperar, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.